Marcos 12, versículo del 28 al 34. Y así dice la palabra de Dios. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Amén. Puedes tomar tu asiento. He titulado este sermón Mis dos amores. Y el énfasis que traigo para ustedes, y es la intención mía poder convencerlos de esto, es: los cristianos estamos llamados a amar a Dios de forma suprema y amar al prójimo de forma desinteresada. Los cristianos estamos llamados a amar a Dios de forma suprema y amar al prójimo de manera desinteresada. Todos, creo, tenemos una pasión en la vida, ¿verdad? O varias pasiones. Y nos encanta a las personas comparar aquello que nos apasiona, y regularmente lo estamos haciendo preguntando eso que nos resulta apasionante, si es mayor o más grande con lo que se pueda comparar. Por ejemplo, los hijos. ¿Cuál de estos dos es más obediente? O mis hijos son más obedientes que los del vecino. O mis hijos son más inteligentes que sus primos. O pensando en deportes, si te gusta el básquetbol y fuiste fan de Michael Jordan, pues te vas a hacer preguntas o te haces preguntas como: ¿quién aparte de Michael Jordan es mejor? ¿Kobe Bryant, Magic Johnson, LeBron James? Si te gusta el fútbol americano y te vas a preguntar quién es el mayor jugador o el mejor jugador, unos dirán Joe Montana, Jerry Rice. Ahora, no todo es deporte. Puedes pensar cuál fue el imperio más importante de la civilización: el romano, el griego, el otomano. O qué líder mundial, si te gusta la política, qué líder mundial en la historia fue el más grande: George Washington, Churchill. Y la lista puede seguir y seguir con nuestras pasiones. ¿Cuál es la mejor comida? Películas, autos, músicos, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos queremos saber quién o qué es lo mejor. Y el interés por este tipo de preguntas referente a nuestras pasiones no es algo nuevo o a lo que tenemos estipulado como bueno. Esto lo acabamos de ver, se remonta a la época de Jesús y desde antes también, pero en el caso nuestro, cuando un líder experto en la ley, un líder religioso, le pregunta a nuestro Señor Jesús sobre el más importante de los
mandamientos y nuestro Señor pues no solamente le dio uno, sino le da dos y le dice, según Mateo 22:40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ambos mandamientos, te lo digo, se basan en nuestra responsabilidad de amar. Debemos amar a Dios de forma suprema y debemos amar a nuestros semejantes de forma genuina. Y la respuesta que tú tengas a estos dos mandamientos va a poner en descubierto o pondrá en descubierto nuestro corazón. Va a desnudar nuestra alma. Va a revelar lo que más nos importa. ¿Qué es lo que más aprecias? ¿Qué o quién es lo que tiene un valor supremo en tu vida? Sé honesto. ¿Cuáles son tus dos amores más importantes? ¿Tu esposa, tu hijo, tu papá y tu mamá, tu profesión, tus logros, tus estudios y tu empleo a causa de estos, tu casa, tu auto? Vamos a estar meditando mucho esta mañana al respecto. Quiero darte un poco de contexto porque nuestro pasaje de hoy contiene una conversación, como lo acabamos de leer, entre nuestro Señor Jesús y uno de los escribas. Por tercera ocasión, en un día, seguimos en el mismo día, nuestro Señor fue probado ahora con una pregunta difícil. Él ya había silenciado a los fariseos, a los saduceos, y ahora se les pide que decida en cuanto a algo en lo que había muchas diferencias de opinión entre los judíos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora el tercer grupo del Sanedrín, enviado por el Sanedrín, digámoslo así, aunque ahora fue una persona, pone a prueba a Jesús a través de los escribas y mandan a un representante. La pregunta sobre el mandamiento más importante no trae una crítica hacia Jesús. De hecho, es el único relato del evangelista de Marcos en el que un escriba que se acerca a Jesús lo hace en términos amistosos, inclusive donde Jesús elogia al escriba. Esto es muy diferente de lo que venimos viendo. Y ya lo veremos los siguientes domingos. Hay un pero, porque lo que sigue en el relato sobre el hijo de David y sobre la denuncia de los escribas, pues bueno, retoman el motivo de la controversia y viene una oposición general ya del gremio de los escribas contra Jesús. O sea, digamos que este es como una capsulita especial en medio de la oposición a Jesús. Recuerda mi énfasis, los cristianos estamos llamados a amar a Dios de forma suprema y amar al prójimo de forma desinteresada. Y el primer punto que quiero que veamos, solamente va a haber dos, hermanos, esta mañana, 2 puntos. El primero es que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Suena lógico, ¿verdad? No lo es, hermanos. No lo hacemos. Este escriba, que era un intérprete de la ley, se acerca a Jesús y lo hizo inmediatamente después de la controversia pasada con los saduceos, lo que implica que de nuevo que Jesús está pues metido, inmerso, mezclado en un constante desafío de debates ahí en el templo. Es el mismo día, pero por primera vez, como lo mencionaba, Jesús es abordado solamente por una persona, ya no por un grupo, por uno. Y este escriba, este experto en la ley, había escuchado la disputa pasada de nuestro Señor con estos otros líderes y vio, y lo afirma, que Jesús respondió bien, les respondía bien. O sea, el escriba no estaba en contra de Jesús. El escriba dijo, contestó bien. Así que, sin malicia, de manera sincera, este hombre se acerca
y le hace a Jesús una pregunta, pues que era muy común en los círculos religiosos de la época. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Que en realidad el sentido de la pregunta no es cuál es el mandamiento más importante, sino qué mandamiento lo sustituye todo y compete a toda la humanidad, incluyendo a los gentiles. ¿Qué es lo supremo? ¿Qué es lo máximo que tenemos que hacer? Y aunque no lo creas, esa pregunta me la hacen a mí también, a veces en consejería. Pero si tú pudieras resumir así en una sentencia, yo como cristiano, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? Me lo han hecho. Los escribas, ellos eran los encargados, ellos se ocupaban de la correcta exposición de la ley. Estos cuates eran la crema innata de la interpretación de la ley. Ellos se habían ganado la reputación como expertos en interpretación. Pero pues resulta que eso no era tan fácil como aparentemente lo responde Jesús. La tradición rabínica contaba nada más y nada menos con 613 mandamientos. No 10 como los conocemos. 613 mandatos en el Pentateuco, en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia. 613. De estos 613, 365 eran prohibiciones y 248 eran mandamientos, digamos, positivos. Entre estos mandamientos, los rabinos de la época los diferenciaban entre los mandamientos pesados y los mandamientos ligeros. Los ligeros exigían menos sobre la voluntad, sobre las posesiones, mientras que los mandamientos pesados se referían a lo esencial de la vida. Por lo que entonces estos se les concedía la máxima seriedad. Son los que traían mayores repercusiones, graves repercusiones en casos de ser desobedecidos. Así que este escriba le pide a Jesús que se pronunciara sobre el más pesado de los mandamientos para que Jesús resumiera la Torá, el Pentateuco, en pocas palabras. Y era una pregunta normal en la época. Había muchos maestros. De hecho, hay documentos, los documentos judíos, el Mishnah y el Talmud, que son estos documentos con un montón de descripciones de interpretaciones a la ley, todavía conservan respuestas de rabinos famosos. O sea, ellos tenían sus superestrellas de rabinos y hay super rabinos, por decirlo así, que respondieron la misma respuesta de Jesús y quedó registrada. 20 años antes de Jesús, un rabino, Gilel, que inclusive tenía una escuela, ya lo habíamos dicho, él resumió la Torá con una versión negativa de la regla de oro. Y él dijo: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa fue la respuesta de ese rabino 20 años antes de Jesús. E inclusive dijo: esa es toda la Torá. Todo lo demás es interpretación. Un siglo después de Jesús, un rabino de nombre Akiva, él dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Él así lo resumió. Otro siglo después, otro rabino citó Proverbios 3:6 y dijo: en todos tus caminos reconoce a Dios y Él enderezará tus sendas. Son respuestas similares a las que dio Jesús, que han sido registradas. Y ya después, más tarde, 260 años después de Cristo, otro rabino dijo, citando a Habacuc 2:4, el justo vivirá por su fe. Así lo resumían los maestros. Era normal que se hiciera esta pregunta a Jesús y Jesús ya sabemos cómo respondió. Así que nuestro Señor respondió, pues accedió a responder la pregunta del escriba con mucho gusto. Y su respuesta, hermanos, nos lleva al núcleo de lo que realmente importa en la vida. Amar a Dios por lo que es Él o por lo que es. Jesús le responde citando lo que Israel conocía como el Shema, que se encuentra dentro de Deuteronomio 6:4-5. Vamos a leerlo.
Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Para darnos una idea de este credo era lo más importante para el judaísmo. Este credo para los judíos era como para nosotros el Padre Nuestro. Así de sencillo. Para el cristianismo, el Padre Nuestro, y para el judaísmo, el Shema. Y nuestro versículo 30, si tú te sitúas ahí, repite 4 veces la palabra todo. Lo que hace un énfasis o un hincapié sobre la necesidad de una respuesta total de amor, una respuesta total de amor al señorío de Dios. Hermanos, Dios es el único Señor, y no solo de Israel, sino también de cada una de las personas. Dios es Dios de todos, hasta de los que no creen en Él. Entonces Dios nos reclama de manera legítima cada faceta de nuestra personalidad. Si estás de buenas o estás de malas, tú te tienes que rendir delante de Dios. Si estás contento o estás enojado, tú te tienes que rendir delante de Dios. Si estás casado o estás soltero, si eres alto o eres bajito, tú te tienes que rendir delante de Dios. Y dice, referenciándose al corazón, que son nuestras emociones, al alma o al espíritu, a nuestra mente, en referencia a nuestra inteligencia, y a nuestra fuerza, en referencia a la voluntad. Se nos está ordenando amar a Dios, no solo con todo el corazón, sino de todo corazón. De todo corazón. Marcos cita a Jesús, Marcos citando a Jesús y está añadiendo una cuarta respuesta. Dice que el amor a Dios es con toda la mente, es con todo el entendimiento. Es decir, no podemos guardarnos nada, hermanos. No puedes tener un reservado para no amar a Dios. Tú no puedes decir voy a amar a Dios con todas mis fuerzas y ya. Tenemos que amar a Dios con todo lo que somos, con todo el entendimiento, con todo tu raciocinio, con toda tu capacidad, con todo lo que tienes tú. El Señor, Yahweh, nuestro Dios, Elohim, el Señor es uno. Y aquí, hermanos, está el corazón y el alma de la fe cristiana. Aquí está el alma de la fe cristiana. No hay más. No le puedes escarbar más. No importa tu interpretación de las escrituras, como aquellos rabinos que dieron frases célebres. No importa que tú creas que el Salmo 23 es todo en la vida del cristiano. No importa. Amar al Señor como uno es el alma de la fe cristiana. Yahweh es el nombre, o Yahvé es el nombre del pacto de Dios que ha declarado a su pueblo. Yahvé es nuestro Dios y es único. Yahvé es uno. Es nuestro Dios unificado, es único en esencia, en existencia. Solo Él es Dios y no hay otro. Y esto, hermanos, es una poderosa declaración de un Dios singular y un Dios exclusivo. Un Dios singular y un Dios exclusivo. Nuestro Dios es un solo Dios, es el único Dios. Y nuestra total adoración, nuestro total amor, nuestra total devoción, nuestra total lealtad deben de ser exclusivamente para Dios. De lo contrario, Él no va a aceptar nuestro amor. Así de simple. No importa cuánto ames a tu gordita de al lado. No importa cuánto ames a tu rey príncipe al lado. No importa cuánto ames a tus querubines.
o sea, tus hijos. No importa cuánto ames a lo que se te pegue la gana. No importa. Toda nuestra adoración, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra lealtad pertenecen de manera exclusiva a Dios y nada más. Maestros y teólogos pudieron haber debatido todo lo que ellos hubieran querido, pero Jesús los regresa a los fundamentos. Jesús los regresa a los no negociables de la fe. Esto es un no negociable. No importa si te cae gordo el cristianismo, no importa si te cae gordo el pastor, no importa si te cae gorda la iglesia, no importa si te cae mal el logo, no importa. No importa nada. Debemos amar a Dios, porque esto no es negociable. Y lo debemos de amar por lo que es. Lo amamos porque es nuestro Dios. Punto. Ahora, ¿qué clase de Dios es este? Ve lo que dice Éxodo 34, 6-7. Porque esto lo describe como perfecto en su amor, bondadoso en su justicia pura. Dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, o sea, fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es nuestro Dios. Cuando te preguntas qué es Dios o quién es Dios, ve a Éxodo 34, 6 y 7 y ahí te está la respuesta. Y entonces vemos en este Shema, en este credo, o dentro del contexto de este credo, una instrucción, es un instructivo. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos y sus estatutos. ¿Cada cuándo lo tienes que hacer? Todos los días de tu vida. Desde que naces así hasta que te mueres. Siempre. Tal vez no te gusta. Tal vez no estás dispuesto a hacerlo. Pues es tu problema, hermano. Al Señor hay que obedecerlo en sus mandamientos, en sus estatutos, siempre. También hay que amar a Dios, lo que significa que hay que enseñar estos mandamientos a nuestra descendencia, a hijos, a nietos, que lo tenemos que hacer en todo tiempo. A los judíos le dicen cuando te sientes, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes, a lo largo de tu vida. A lo largo del día, pero esto es siempre. ¿Cuál es la intención? Que siempre recuerdes que Él es Dios. ¿Qué Dios? El Dios que te sacó de Egipto, de donde eras esclavo. Oye, eso no aplica para mí. Claro que sí. El Dios que te sacó del lodazal de pecado en el que estábamos, donde éramos esclavos del pecado. Ese es nuestro Dios. Amén. Entonces, amar a Dios también significa por sobre todas las cosas. O amar a Dios sobre todas las cosas significa, veamos lo que dice Deuteronomio 6, 14 y 15. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios, esa palabra es Yahvé, es tu Elohim. Las mujeres que tomaban el curso de los nombres de Dios saben a qué me refiero, ¿verdad? El Señor es tu Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es tu Dios. ¿Por qué no vas a seguir otros dioses? Porque el Señor es tu Dios, que está en medio de ti. Y luego, para que no haya dudas y tengas cuidadito con lo que estás haciendo, es Dios celoso. A veces no entendemos que Dios es celoso. No nos lo recuerdan constantemente. El texto finaliza: no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Está fuerte, ¿no? Bueno, pues ponte las pilas, hermano. No seguir a otros dioses. ¿Por qué? Porque el Señor es tu Dios. ¿Por qué?
porque es un Dios celoso. 3 puntos suspensivos. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios en contra tuya y te borre de la faz de la tierra. Yo te pregunto, ¿amas a Dios por lo que Él es? ¿O por lo que te han platicado? ¿O porque aquí tenemos una declaración bonita de fe? ¿Amas a Dios por lo que Dios es en tu vida? ¿Y qué te motiva a amar a Dios de esa manera que dices amarlo? ¿Qué te motiva a amar a Dios de esa manera? Porque hay que amar a Dios con todo nuestro ser. Otra vez, la repetición de la palabra todo 4 veces en el versículo 30 está haciendo un énfasis, está resaltando de cómo debemos de amar a nuestro Señor Dios, a nuestro Yahvé Elohim, es decir, el Señor nuestro Dios. Ahí nos está diciendo, nos está enfatizando, está exigiendo de parte de nosotros una respuesta total de amor, una respuesta total de devoción a Dios. Y de hecho, la mente, el alma, el corazón, la fuerza, no se trata de un examen psicológico de tu personalidad. Estamos hablando de un llamado a amar a Dios totalmente, completamente, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú significas, con todo tu ser. Muchos se preguntan, ¿y quién soy yo? ¿No? Bueno, pues eso que tú respondiste que eres tú, todo tú tienes que amar a Dios con todo, siempre, todos los días. Hay un autor, Ken Hughes, que fue pastor y después solo se dedicó a escribir libros. Y él apuntó, dice, no se necesita mucho de un hombre para ser creyente, pero se necesita todo lo que hay de él. Todo lo que tú eres. Así, esa figurita que eres tú, todo tú necesitas amar a Dios con todo lo que tú eres. Con todo el corazón, dice. O sea, con todas tus emociones. Ese es tu verdadero yo, tu yo interno, el corazón. Con el alma, o sea, con tu espíritu, con tu esencia, con tu vida consciente de ti mismo, con la mente, o sea, con toda tu inteligencia, con toda tu inteligencia, con toda tu vida de pensamiento, con eso, con toda tu fuerza, con todas tus facultades corporales, que incluye la voluntad. ¿Cuántos de aquí se levantan temprano a hacer ejercicio? Esos dos que lo hacen tienen fuerza de voluntad, ¿verdad? Se levantan a las 4 de la mañana, oran su devocional de 1 hora para que a las 5 de la mañana salgan a correr, regresen a hacer lagartijas, toda una serie de fuerza, ¿verdad? Para poder desayunar a las 6 de la mañana o se meten a bañar y eso es fuerza de voluntad. Algunos lo hacen, ¿verdad? Tal vez más exagerado de lo que dije o menos exagerado. O algunos leen un libro en una semana porque tienen mucha enjundia para leer. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? El amar a Dios. Obviamente es superlativo. Es más allá que lo que yo me paro a hacer ejercicio. Es más allá de leer un libro. Y todas estas categorías que se describen, dice este señor Sinclair Ferguson, se superponen. Dios nunca se satisface con nada menos que la devoción de toda nuestra vida durante toda nuestra vida. Todo lo que tú eres por toda tu vida va para Dios. Le alegues
a quien le alegues. Esta sí es como si el umpire ya dijo out, aunque le alegues, ya dijo out. Quiero que razones. ¿A cuántas personas tú le dijiste te amo en el pasado? Aguas que están sus esposos al lado. Nomás piensa. ¿A cuántas personas se te soltó la lengua y les dijiste te amo? ¿Ya te acordaste? ¿Cuántas veces comprometiste tu corazón con parejas con las que no te casaste? Bueno, eso es para unos, ¿verdad? Otros siguen solteros. ¿Qué tan común es que comprometas tu corazón diciendo te amo a todo lo que tienes enfrente? Pasa un perro y dices, ay, lo amo. Qué estupidez, hermanos. Ay, lo amo. Amo mis tarjetas para colorear mis plumas. Y lo hacemos consciente o inconscientemente. Son las mismas palabras que tú dices que amas, con las que dices que amas a Dios. Te amo. ¿Cuántas veces comprometemos esta palabra a todo? A todo lo que está enfrente. Hasta un perro. ¿Es el Señor la pasión que todo lo consume en tu vida? ¿Es el Señor esa pasión? ¿Tenemos un afecto profundo e intenso y duradero por nuestro Señor? Pregúntate, ¿soy fiel a mi Dios con un amor exclusivo para mi Dios? Resisto, incluso me opongo a cualquier cosa o cualquier persona que pretenda hacer daño al nombre de mi Señor. ¿Soy celoso? ¿Somos celosos de defender con gracia el nombre y el honor de nuestro Señor Jesucristo? Unas más leves. Disfruto pasando tiempo con mi Señor. O luego a regañadientes para que mi esposa me vea, para que no diga que no soy bíblico. Hago cosas que agradan a mi Dios y aumentan la alegría de mi Dios. Presumo a mi Señor ante los demás. Una muy básica, que luego ya ni se usa. Le digo a mi Señor que lo amo. No, porque si me escuchan otros que no son cristianos van a decir que qué ridículo. Eso es real, eso lo he escuchado. Hablo con mi Señor todo lo que puedo. Este es de Sam Storms. Hablo con mi Señor todo lo que puedo. No, pastor, eso es ridículo. O sea, si voy a ir a sacar copias, ¿cómo voy a hablar con Dios mientras saco copias? Qué ridículo, ¿verdad? Recuerda, todas estas cosas no son cosas que hacemos para que Dios nos ame. Estas cosas que hacemos, las hacemos porque somos amados por Dios y porque lo amamos. ¿Y por qué lo amamos? Pues lo amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. O sea, todo esto es onda de Él. Entonces, pues tenemos que volcarnos hacia Él. Entonces te pregunto otra vez, ¿cuáles son tus dos amores más importantes? Tus dos amores más importantes. Porque la respuesta que tú digas de esos dos amores puede ser como tú resumes la respuesta que Jesús dio. Jesús dio una respuesta de qué son las dos cosas más importantes. ¿Cuáles son las tuyas más importantes? ¿De verdad amas a Dios por encima de todas las cosas? Piensa en Job.
¿Lo amas por lo que es Él? ¿Lo amas con todo tu ser? Acuérdate de mi énfasis. Los cristianos estamos llamados a amar a Dios de forma suprema y amar al prójimo de forma desinteresada. Amén. Mi punto 2 es que debemos amar a los demás de manera auténtica. Auténtica. ¿Qué es auténtico? Lo contrario a lo no auténtico, ¿verdad? Sin hipocresías, sin máscaras. Como regularmente pasa, le preguntan a Jesús y Jesús da mucho más de lo que piden. Aquel intérprete de la ley preguntó cuál era el mandamiento más importante y Jesús le suelta un combo de 2 que van juntos. Hermanos, la forma en que tú y yo respondemos al primer mandato, amar a Dios, va a determinar la respuesta al segundo mandato, amar al prójimo. Ese nivel que tú tienes de que amas a Dios, esa respuesta con la que tú presumes que amas a Dios, eso de lo que tú te jactas que amas a Dios, determina la respuesta de amar al prójimo. Obedecer el segundo mandato, pues va a demostrar que tú abrazas el primer mandato, que tú haces tuyo el primer mandamiento. ¿Te has puesto a analizar cómo estás respondiendo al primer mandamiento y en consecuencia dar cumplimiento al segundo mandato? ¿Lo has analizado recientemente? ¿Cómo respondo a amar a Dios por sobre todas las cosas? Y basándome en esto, ¿doy cumplimiento al segundo mandamiento? Jesús nos muestra que el amor en realidad define la vida legal, la vida de la ley, y que la ley en realidad nos está definiendo la vida amorosa que debemos tener. Cuando Jesús resume que todas las leyes están en función de amar a Dios y al prójimo, pues está enfatizando que no basta con abstenerte de las cosas que están prohibidas en la ley para dar cumplimiento a la ley. Necesitamos actuar y vivir con un verdadero propósito de las Escrituras. ¿Y este cuál es? El amor. Porque los 2 mandamientos tienen que ver con el amor. No sé si ya te habías dado cuenta. Y este amor, hermanos, pues podríamos pensar que sí es un amor egoísta. Levítico 19:18 es añadido por Jesús en complemento de Deuteronomio 6, 4 y 5. Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ve las intenciones, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hermanos amados, a partir de nuestro amor por Dios, amamos a los que han sido creados por Dios a su imagen. No hay vuelta de hoja. Y en el Antiguo Testamento, prójimo se refería solo a los judíos. No incluía al resto de los israelitas, solo a los judíos, ni a los gentiles. Sin embargo, prójimo no es algo restrictivo. Desde los primeros cristianos podíamos pensar pensaban que Jesús había ampliado la idea de lo que significa prójimo. Porque luego los cristianos, hoy, aquí, en esta iglesia, podríamos pensar que nuestro prójimo es mi esposa, y el de al lado, y el de atrás, y el de enfrente. O sea, solo los de la iglesia. Y no es así.
Cuando tú lees el pasaje paralelo de Lucas 10, 25 a 29, y ves cómo se desarrolla, dice amar al prójimo como a uno mismo. Esto, ¿a qué crees que se antepone? A la parábola del buen samaritano. ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Ahí hay un buen y excelente ejemplo de lo que es amar al prójimo, a un desconocido, a un samaritano que era despreciado. ¿Y quiénes son nuestros samaritanos? Pues todo aquel humano que respira, que está afuera de aquí, inclusive nuestros enemigos. Inclusive nuestros enemigos. Entonces, podrían algunos pensar que en realidad Jesús nos está diciendo que nos amemos de manera egoísta. Pero ¿qué sentido tendría amarnos de manera egoísta? Hay un tipo de amor que es saludable, que va en función de nuestro objeto, que es el amar a nuestro Creador, a nuestro Redentor, con el amor de Dios. Así como Dios amó a su Hijo y lo dio, ese es el objeto de nuestro amor, ese mismo sentido. Y odiar a uno mismo o a otra persona es una ofensa contra Dios. O sea, no amar al prójimo es una ofensa contra Dios. Y nos pone en duda de, pues, lo que decimos que somos. El amor que una persona tiene por sí misma tendría que volcarnos en un amor hacia los demás. Ve lo que dice Filipenses 2, del 3 al 5, así lo afirma. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está. El hecho de que esto se trate de un mandamiento nos está dejando en claro el objetivo principal, que es a través de nuestra acción de amar, no en tus sentimientos, no en lo que tú crees, no en que tú vas a amar solo al que te convenga, al que te caiga bien, al brother de al lado, a aquel que piensa como yo. No. Jesús, de alguna manera, por un lado, es como una paradoja. Nos dice que nos amemos a nosotros mismos, y luego también nos dice en Marcos 8 que nos neguemos y muramos a nosotros mismos. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuanto más se ame uno de manera correcta, más se va a negar a sí mismo y vamos a amar a los demás. Entonces tenemos que servir a las necesidades de los demás. Y lo tenemos que hacer con energía, con toda la energía, con toda la pasión, con la misma intención con la que tú quieres satisfacer tus propias necesidades. Así como tú quieres satisfacer tus propias necesidades, con esa intención que a veces perdemos la cabeza, a veces dejamos todo porque yo quiero unos tacos, yo tengo que ir por unos tacos hoy. Con ese anhelo que quieres tus tacos y que vas a salir a las 10 de la noche en pijama por tus tacos, con esa misma intención tienes que pensar en el otro, en satisfacer tus propias necesidades. ¿Y esto cómo se logra? Pues es muy importante que se logra solo amando a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Es la única manera en que vamos a poder amar a todos los demás de manera genuina. Cuando tú haces esto, demuestras que amas a Dios de manera suprema. ¿Amas a Dios de manera suprema? Casi todos dirían, amén, sí. ¿Amas al prójimo como a ti mismo? Y los amenes se reducen. Bueno, ni hubo, ¿no? Pero en tu mente.
Ahora entiendes por qué Jesús dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. No existe nada sobre la faz de la tierra, en la creación, nunca más importante que estos dos mandamientos. Y para Jesús, estos requisitos de cumplimiento del Shema, de este credo que mencionábamos, no se pueden cumplir a través de rituales o sacrificios, sino tiene que ser un amor a Dios no fingido. Tiene que ser un amor a Dios total, genuino. No importa las obras que hagas, hermano. No importa las obras que hagas si no hay amor por la persona que lo estás haciendo. El Shema también se complementa con el amor al prójimo. Además, el amor al prójimo es el principal medio de amar a Dios y para algunos, recibir el amor de Dios. ¿Cuántos no hemos recibido el amor del prójimo y es Dios mismo amándonos a través del prójimo que nos está amando? ¿Te ha pasado? Entonces, es relevante amar al prójimo. Es relevante. Ve lo que dice 1 Juan 4:20, expresa el amor al prójimo. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. La Biblia es ruda, si te das cuenta. No se anda por las ramas. O sea, que si no amas al de al lado, eres un mentiroso. Ya. O a otro de al lado. A lo mejor sí amas a Nabil, ¿no? Pero al de más al lado, a Ricardo. Jesús, en su respuesta, quita todo misticismo de lo que resulta en tener un amor a Dios. Algunos pueden hacer de esto algo místico. Que yo amo a Dios. Ajá, y ahí te haces una alucín de las estrellas y la Vía Láctea. Tú amas a Dios. Y en la práctica, ¿cómo se ve tu amor por Dios? ¿Cómo se ve tu amor hacia el prójimo? Esto no es un tema de humanismo, hermanos. Esto no es un tema de psicología o de tus rollos astrales. Esto se tiene que ver práctico en la vida del cristiano. Se nota cuando alguien ama a Dios por sobre todas las cosas. Cuando alguien lo hace, lo transpira. Está orgulloso de su Cristo porque lo ama por sobre todas las cosas. Y se avienta por amar al prójimo. No se guarda nada. Nada. Ahora, estos dos mandamientos no es que se mezclen como en un híbrido. Hay un orden. Y Jesús declara este orden, que el amor a Dios es un requisito previo para amar al prójimo. Porque tú puedes irte al otro lado. Yo amo al prójimo, yo amo a mis hermanos, yo a los vecinos, me pongo de tapete, yo hago todo. Pero por el otro lado, tú no amas a Dios. También podemos caer en ese otro extremo. Y no encontramos a Dios, en Dios, la fuente de amor o del amor, pues no vamos a poder manifestar el amor al prójimo creado por Dios. El amor a Dios es previo que el amor al prójimo. Va primero. Para Jesús, el amor da cumplimiento a la ley. El amor a Dios libera amor por Dios. Primera Juan 4:11 y 19 y 20 dice: amados, si Dios así nos amó,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué crees? Otra vez, es un mentiroso. Vamos a leerlo otra vez, me gusta mucho este pasaje. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Todos así volcados al Evangelio. Yo con Cristo, el Evangelio de la gracia, amo a Dios, ¿verdad? Pero si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Hay un contexto que rodea Levítico 19:18, de amar al prójimo como uno mismo, que va en cuidar a los pobres, en no robar, no mentir, ser justo en los negocios, cuidar de los desvalidos, ahí menciona sordos y ciegos, ser justo, tratar con justicia a todos, evitar la calumnia, no poner en peligro la vida del prójimo, no generar odio contra un hermano, reprender al prójimo cuando es necesario, no vengarse rencorosamente con los demás. Todo esto está en función de amar al prójimo, según Levítico 19. Es decir, el Señor no te deja nada, no nos deja nada a la imaginación. No es amar al prójimo, es llevar para la canasta misionera. Ya, punto, bye. Hermano, ¿me puede llevar a mi casa? No, ya di yo. Ya traje despensa. ¿Vives en Magdalena Contreras? ¿Dónde está Ricardo? En el tope del cerro. Dios te bendiga, hermano. Amando al prójimo. Hermanos, este amor al prójimo es un verdadero sacrificio. El escriba del pasaje responde satisfecho. Imagínate, este escriba estaba asociado al Sanedrín, estaba asociado al templo, y él dice que o su trabajo y su relación con los del templo afirmaban que los sacrificios era superior a todas las cosas. Él viene de ahí. Tiene un conocimiento superlativo de las Escrituras, y este escriba empata completamente con la respuesta de Jesús. Está de acuerdo con lo que Jesús respondió. El escriba este hombre afirmó la confesión de este credo dicho por Jesús, y lo hace por encima de todo. Declara a Dios como el Dios verdadero. El cuate afirma un amor integral, una devoción, una adoración total a nuestro Dios, y que Él es el único digno de recibir eso. Y la respuesta del escriba resulta en un elogio de Jesús para él. Amar a Dios sobre todo y amar al prójimo de manera genuina es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Es más importante que todas las obras de justicia que tú puedas querer hacer. Es más importante de todos los pensamientos buenos que tú tengas para tu iglesia, que quieres consentir al pastor. No hay nada más importante que amar a Dios y amar al prójimo por sobre todas las obras que tú te imagines. Hermanos, al final la verdadera religión es una cuestión de tu corazón. Cualquier tipo de ritual religioso al que estés acostumbrado, pues nunca va a estar por encima de Dios y del verdadero amor a Dios. Es más, tu religiosidad va a dar testimonio de cómo amas a Dios, o es la que te va a hacer piedra de tropiezo a ti mismo. Es decir, no hay ningún ritual que tenga mayor significado
El único, vamos a poner, ritual permitido, pues va a ser nuestro propio amor a Jesús y a los demás. Si te gustan los rituales, ama a Jesús por sobre todas las cosas, y otro ritual es ama a tu prójimo, si lo quieres ver así. Ve lo que dice 1 Samuel 15:22, porque esto trae un fundamento al Antiguo Testamento de lo que estamos hablando. Y esto es con respecto a la desobediencia de Saúl. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios, y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Yo sé, mis hermanos, que podemos tener muy buenas intenciones para ser cristianos. Y luego ya viene 2025, fin de año, hay que hacer no sé qué tantas cosas haces para que el 2025 sea mejor, y ahora sí voy a ser un buen cristiano, ahora sí voy a llevar canasta misionera, ahora sí voy a llegar temprano. No hay más que la obediencia a Dios. Nada más que obedecer a Dios. Eso es lo mejor que hay. Ve lo que dice Proverbios 21:3. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. O sea, 6:6. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Aquí viene lo importante, hermanos. Este amor es crucial para la salvación. Jesús le agrada la respuesta del escriba y le dice: tú no estás lejos del reino de Dios. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto? Porque esto no es estás cerca, así que échale ganas, esfuérzate más, tú puedes, ama más y lo vas a lograr. Más bien, el hombre ha llegado a ver que entrar al reino de Dios es una cuestión de devoción del corazón a Dios, no a través de deberes, no a través de obras. Obedecer las reglas puntualmente, los reglamentos, nunca nos va a llevar al reino de Dios. Nunca podremos estar a la altura del estándar perfecto de Dios. Por eso vino Jesús, porque nosotros no podemos. No, hermanos, necesitamos un nuevo yo, necesitamos un nuevo corazón, necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia de nuestro Dios, que es la única capaz de habernos hecho nuevas criaturas en Cristo. Lo que necesitamos es acercarnos a Jesús. Es Jesús quien nos acercó al reino de Dios. Jesús es la clave. Tú y yo estábamos enemistados a causa de nuestro pecado, separados del Padre. Sobre nosotros estaba la mirada de la ira santa de Dios, y Jesús intervino. No había manera, hermanos, no existía forma, ni existirá forma de recibir gracia, perdón, justificación delante del Padre. No hay forma de recibir salvación, ni la promesa de la resurrección, ni la vida eterna, sino solo por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Uno se acerca y entra al reino de Dios no por la religión. Todo tiene que ver con la relación con Jesús, que Él propició, que Él busca, que Él tiene la intencionalidad primaria. Y esta relación se tiene que ver traducida en un amor supremo a Dios, un amor genuino a los demás. Y aquellos que no estén en Cristo, si tú no lo has puesto a Jesús por encima de todo, arrepiéntete. Tú tienes que clamar a Jesús porque es la única alternativa que tienes. No el mundo, es Jesús. Y esto es para todos. Estoy
seguro que tú estás cansado de estar cediendo a los amores de este mundo. Quizás ya estás asqueado de dar todo y de no recibir nada. Puras traiciones. Y aquí con Jesús, por su evangelio, es dar nada, hermanos, para recibir todo. El evangelio es gratuito. Es gratuito. ¿Cuáles son tus dos amores más importantes? Profundiza en esa pregunta. Hemos venido repitiendo en esta serie, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y luego como que cambió y respetas la autoridad de Jesús. ¿Cómo traduces la autoridad de Jesús? ¿Cómo te sujetas a la autoridad de Jesús? Y esta mañana el Señor nos está hablando, ¿cuáles son tus dos amores más importantes? Si tú, hermano, analizas las motivaciones de tu corazón, yo te pregunto, ¿Dios y tu prójimo son tus dos amores más importantes? ¿Esa es la respuesta que diste a mi pregunta de cuáles son tus dos amores más importantes? ¿O fue el perro y mi iPhone? ¿Cuáles son tus dos amores más importantes después de esta mañana? ¿Cuáles van a ser tus dos amores más importantes después de este sermón? ¿O solo de dientes para afuera decimos amar a Dios por sobre todo, pero pues tenemos nuestros ídolos bien plantados y en primer lugar? O sea, sí amo a Dios, pero mi esposa, mi santa esposa, o sea, no, yo no puedo pensar no amar por sobre todas las cosas a mi esposa. O es mi trabajo. Es que, pastor, yo de ahí como. Yo no puedo poner límites a mi jefe porque me va a correr. Yo tengo que decirle a todo que sí a mi jefe. Entonces, mi trabajo es mi principal amor. O mis hijos. Es que estos son bendiciones de Dios, son dos flechas que Dios me dio. Entonces yo tengo que adorarlos y ponerlos en un altar porque son unos bebés de 25 años, pero son unos niños. O sea, los tengo que dirigir por el camino de la Biblia y de la palabra. Y mis chiquitos, mis bebés o tus posesiones. Es que Dios me dio esta casa, pastor. O sea, el crédito no me lo autorizaban y yo oré y me dieron un crédito Cofinavi de $45 millones y compré esta casita. Es mi mayor posesión. O tus relaciones. No les digas que cierran el Instagram porque pues suelta una revolución. ¿Cuáles son tus dos amores más importantes? Los cristianos estamos llamados a amar a Dios de forma suprema y amar al prójimo de forma desinteresada. Amén. Quiero concluir nada más con esto rápido. La cruz nos dice que Jesús ama a Dios por sobre todas las cosas. Nos dice Jesús a través de la cruz que nos ama a nosotros genuinamente como su prójimo. ¿Te das cuenta? Esto es maravilloso, hermano. A través de la cruz, Jesús amó por sobre todas las cosas al Padre. Y a través de la cruz nos amó a nosotros por sobre todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo mueve a Juan y escribe, y te lo leo, 1 Juan 4, 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros.
Amar a Dios es amar a los demás. Amar a los demás es amar a Dios. Estos son dos grandes mandamientos que tendrían que ser nuestros dos grandes amores, hermanos. Acuérdate, estamos llamados a amar a Dios de forma suprema, y amar al prójimo de forma desinteresada. Vamos a orar. Señor, queremos confesarte que en realidad no tenemos ni idea de cuántos ídolos hemos creado a lo largo de nuestra vida. No somos capaces de discernir que hemos hecho ídolos de nuestras parejas, de nuestros hijos. Hemos hecho ídolos de la Biblia, de la iglesia. Hemos hecho ídolos de cualquier cosa y no nos detenemos a revisar las motivaciones de nuestro corazón. Creemos que tus bendiciones podemos convertirlas en ídolos. Mi esposa, mis hijos. Pero Señor, no hay nada más allá que amarte a ti por sobre todas las cosas. Espíritu Santo, esta mañana te rogamos que esta verdad sea palpable en nuestros corazones, que encuentre una profundidad solo milagrosa de entender que tenemos que amarte con todo lo que somos, con todo, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Que esto quede grabado en nuestros corazones. No hay nada más importante que eso, Dios. Así como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdónanos, Dios, porque no lo hacemos con regularidad. Lo confesamos. Nuestros proyectos personales, nuestros logros de vida, nuestros sueños, vivir en otro país, casarnos, lo hemos antepuesto de amarte a ti por sobre todas las cosas. Y a veces nos distraemos y creemos que estamos haciendo bien, pero no es así. Danos la paciencia de esperar tu voluntad y con eso vamos a mostrar que te amamos. Y por otro lado, Señor, ayúdanos a amar a todas las personas, no solo a los que pertenecemos a esta iglesia, no solo a mi comadre, no solo a mi hermana del alma con la que leo la Biblia cada semana, no, a todos. A ese vecino difícil, a ese jefe insoportable, a esos compañeros indeseables, a esos familiares entrometidos, a esos hijos desobedientes. Ayúdanos a amarlos como a nosotros mismos. Danos gracias, Señor, porque nos hace falta mucha gracia para demostrar ese amor. Ayúdanos a no ser hipócritas. Señor, lo más delicado de esto es que decimos conocerte. Lo más delicado de esto es que pregonamos y presumimos nuestro cristianismo.
y no estamos poniendo en práctica estas dos cosas. Que esto sea nuestra prioridad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.